en sus trabajos. Entonces la idea era, bueno, desde mi experiencia quizá poder contarles algunas cosas que les pueda ser útil a ustedes al final del día. Perfecto, Ale, ¿querés arrancar por contarles qué significa esto de B2B y qué diferenciación tiene con el B2C en este caso? Totalmente. No quiero entrar mucho en la teoría porque eso todos los vimos en la universidad o los van a ver pronto si todavía están estudiando. Pero un poco quizás entender qué podemos decir sobre los productos que no se ven, ¿no? Yo particularmente, como comentó Noé cuando me presentó, trabajo en Roche, que es una empresa de la industria de salud, de farmacéutica y diagnóstico, y obviamente es una industria particular, tiene sus regulaciones y demás, pero me gustaría un poco empezar con un ejemplo de por qué queremos hablar de esto hoy, ¿no? Entonces, estoy segura que si yo les menciono la droga ibuprofeno, probablemente a todos ustedes se les ocurre así 2 o 3 marcas que comercialicen, o al menos la marca comercial, el nombre comercial de esta droga, ¿verdad? Porque es una droga de venta libre a la que todos tenemos acceso en cualquier farmacia. Y el siguiente nivel de eso sería, por ejemplo, una droga de venta bajo receta. Pero aún así, ciertas drogas que son de mucho consumo, como puede ser un antibiótico de amplio espectro, si yo les digo la droga, no sé, amoxicilina, seguro que también les viene a la cabeza alguna marca específica que la comercialice. Pero detrás de eso hay un siguiente nivel de un montón de medicaciones que, por ejemplo, se aplican directamente por vía intravenosa. Esas marcas no son visibles, ¿verdad? Porque si uno tiene la desgracia de tener que necesitar un medicamento de esos, no sabe la droga, mucho menos la marca y mucho menos la empresa que lo comercializa. Entonces, un poco de ahí viene la charla de hoy, ¿no? De cómo posicionamos un producto que no se ve, algo o un servicio, que también puede ser el caso, que no se ve. Entonces, sabemos que el B2C, Business to Consumer, es directo. Yo tengo un producto o tengo un servicio y se lo vendo de forma directa a mi consumidor. Y B2B es un poco más complejo. Significa que yo vendo un servicio o un producto a otra empresa que a su vez utiliza ese servicio o producto para su propia producción o para después, posteriormente, vender al consumidor final. Ahora, el hecho de que nosotros seamos una empresa o una industria que tiene un servicio, un producto B2B, no necesariamente significa que no queramos que el consumidor final sepa que nosotros estamos proveyendo de ese servicio o ese producto. Entonces, ahí es importante y ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver la estrategia de comunicación, en definitiva. Porque la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿queremos que el consumidor final conozca nuestra marca o no queremos que el consumidor conozca nuestra marca? Esa es como la primera pregunta de la estrategia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, obviamente, de ejemplos donde sí queremos que la conozcan. Pero obviamente también vale la pena mencionar de que hay ciertas empresas que es estratégico que no se conozcan. Por ejemplo, empresas que son una marca paraguas para productos específicos que comercializan. Un ejemplo de esto puede ser, no sé, como Johnson & Johnson o Unilever, que tienen marcas determinadas de productos, inclusive a veces del mismo tipo de producto, que compiten entre sí y compiten en realidad dentro de la misma compañía, ¿no? Entonces, es importante empezar la estrategia y pensarlo desde ese lado, ¿no? Bueno, ¿queremos posicionar nuestra marca o mejor la dejamos un poco en la oscuridad y dejamos que sean nuestros productos los que sean los protagonistas? Ahora, ¿qué pasa? En la industria farmacéutica y en otros tipos de industrias también, por cuestiones regulatorias a veces no puedo hablar de mi producto.
Entonces, en esa instancia solo me queda hablar de mi empresa, o sea, de lo que es la empresa, ¿no? Entonces, desde el vamos es por qué queremos posicionar una marca, ¿verdad? ¿Qué beneficio nos trae eso? Y de vuelta, sin entrar mucho en la teoría, pero solamente a forma de refrescar, posicionar una marca es darle una identidad a esa marca y es otorgarle ciertos atributos que la diferencian de otras marcas, la diferencian de la competencia y que obviamente tienen una percepción positiva en nuestros públicos. No vamos a darle atributos negativos a nuestra marca, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Y para qué queremos hacer el posicionamiento? Para diferenciarnos de la competencia. ¿Y por qué nos queremos diferenciar? Bueno, la respuesta más como simple o corta a eso es porque nos permite crecer como empresa, nos permite ganar market share, nos permite generar el sentido de recordación de la marca, porque cuando uno tiene que ir a comprar un producto, pónganse ustedes en el lugar del usuario o el consumidor. ¿Voy a elegir algo que ya conozco o que no conozco? Y a pesar de que solo lo conozco de nombre, en general voy a elegir algo que al menos me suena el nombre o algo que no escuché nunca antes en mi vida. Entonces el posicionamiento es importante por eso. Y además también obviamente uno quiere generar lealtad, ¿no? Si eligen tu marca una vez, querés que la sigan eligiendo y mantener la fidelidad de ese usuario consumidor final. Es súper interesante, Ale, lo que decís en cuanto a la estrategia y cómo llegar a esos públicos y cómo hacer llegar los mensajes claves que realmente interesan para la comunicación y la estrategia a esos públicos. En este caso, ¿cómo llegamos, cómo los planteamos? Bueno, en realidad supongo que hay que pensar unos pasos antes, ¿no? Generalmente los que trabajamos en comunicación a veces nos pasa que tenemos muy claro qué queremos decir y ya nos queremos lanzar a decirlo y comunicarlo y hacer un montón de cosas muy creativas, pero siempre es importante ir a lo básico primero, ¿no? Y en el posicionamiento de marca, una de las cosas más importantes es tener bien claro cuál es mi visión y valores. Y yo sé que esto capaz puede ser medio plomo. Yo recuerdo cuando estaba en primer año de universidad, es una de las primeras cosas que te enseñan, y en ese momento quizás no le ves tanta importancia. Pero cuando vos tenés que comunicar qué es tu marca, en lugar de qué son tus productos, la identidad de cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuáles son mis valores, es la fundación de todo lo que voy a decir, porque es el propósito lo que tengo que comunicar en definitiva. Entonces, bueno, ahí quizás antes de, bueno, ¿cómo llego a mi público? Que es casi como el canal, un poco lo que estaríamos pensando. Bueno, hay que dar algunos pasos para atrás y decir, bueno, lo que yo quiero decirle a mi público, ¿es lo que a mi público también le interesa escuchar? Hay que ir haciéndose como ciertas preguntas, ¿no? Inclusive, antes de bajar una estrategia de comunicación, siempre es importante recordar que hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Hay que hacer una evaluación. Bueno, ¿dónde estamos parados? Porque quizás yo pienso que mi marca es muy conocida y en realidad no lo es. O viceversa, quizás yo pienso que necesito salir con una estrategia de posicionamiento y reputación altísimo y quizás en realidad no es tan así. Entonces, mi recomendación es siempre, bueno, entender dónde estamos como organización, ¿no? Si puedo tener un estudio de reputación. ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, que los públicos a los que yo quiero alcanzar, qué opinión tienen de la industria? ¿Qué opinión tienen de la comunidad o el país donde estamos como organización? Porque todas esas cosas van a ir influyendo en el tema, en el mensaje, en cómo yo lo acerco a mis públicos. La pandemia, de hecho, fue algo muy interesante porque antes de la pandemia no se hablaba tanto de salud. Yo no sé si quizás, si no lo tienen presente, capaz no se acuerdan. Pero antes no se hablaba tanto de salud. ¿Y qué nos pasó con la pandemia? Nos fuimos como al otro extremo, ¿no? Llegaba un punto como del hartazgo la temática.
Entonces, por eso también ese es un ejemplo de hay que tener en consideración el contexto, ¿no? Entonces, quizás por mucho que yo quiera empujar cierto mensaje, quizás este no es el momento. Quizás tengo que esperar, porque el tema está saturado, porque la industria en este momento está pasando por un mal momento de reputación, por quizás algo que hizo mi competencia, pero lo que hace mi competencia también en un punto me repercute. Eso es importante considerarlo. Entonces, a la hora de intentar bajar un mensaje, hay un montón de estos pasos previos que hay que pensar. Entonces, supongamos que ya tenemos hecho ese diagnóstico, ¿no? Hay que ir pensando los siguientes pasos, ¿verdad? Y Ale, como decían, como recién vos dijiste, bueno, que la pandemia fue algo que nos atravesó a todos y bueno, en este caso también a las empresas y sobre todo a una industria tan sensible como es la de la salud. En ese caso, ¿qué les dijeron al público? O sea, ¿cómo se dirigieron? ¿Cómo lo trataron? ¿Qué estrategias utilizaron? Porque, digamos, se genera un momento de crisis bastante importante en donde toda acción que una empresa haga, si dice o no dice, está comunicando algo. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo abordaron? O me parece que está bueno tomarlo como ejemplo porque por ahí sirve para otras situaciones de este estilo y donde, bueno, nada, todos como profesionales saber por dónde podemos arrancar. Creo que todo lo que vos dijiste anteriormente es correcto y siempre está bueno saber en qué contexto estamos, en qué contexto está la empresa y demás, pero cuando pasan estas cosas que atraviesan desde todas las puntas, digamos, o las aristas, es complicado. Excelente pregunta. Nosotros nos posicionamos como una fuente de información confiable durante la pandemia. Y en este punto es muy interesante entender cuál era nuestra reputación hasta el momento. Porque en momentos como la pandemia, ya tenés que avanzar tus mensajes en base a la reputación que ya tenés construida. Ya la percepción que tenés hasta ese momento, no, porque la percepción, tu reputación, no es algo que construís en un mes. Entonces, en esos momentos tenés que trabajar con lo que tenés, ¿no? Por eso también es importante, y es parte de la complejidad del negocio B2B, de una construcción sostenida de la reputación, ¿no? Y generalmente ser visto como una empresa confiable en su industria, en su rubro, como un experto en el tema, ¿no? Y tener, bueno, en inglés el know-how, mucho Spanglish por mi trabajo, pero entonces, ¿qué hicimos? Bueno, había mucha incertidumbre, ¿no? Porque si uno piensa sobre todo a los inicios de la pandemia, nadie realmente sabía qué estaba pasando. Había versiones diferentes, desde el origen, desde cómo se contagiaba, cuánto tiempo era de incubación del virus, como un montón de preguntas, ¿verdad? Entonces, desde Rocha al menos, lo que hicimos como estrategia era mostrarnos como un experto en el tema, porque contábamos con un montón de médicos dentro de la plantilla que entendían, investigadores, obviamente también desarrollo de producto, Roche tiene un test de COVID, entonces poder ofrecer información confiable, real, basada en datos, basada en ciencia, cuando hay una incertidumbre total, esa fue nuestra estrategia. Entonces, ¿qué hacer? No hay una única respuesta, ¿no? Siempre va a depender del contexto y la empresa y un montón de estas cuestiones que varían y que son únicas y que otras empresas farmacéuticas han desarrollado diferente, ¿no? Ahí dice Cami usando los test de Roche, bien ahí. Manteniendo a mí con trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé, laboratorios que desarrollaron vacunas subieron muchísimo su reputación, como Pfizer, Moderna. Quizás Pfizer ya era un laboratorio bastante reconocido a nivel mundial previo, porque tiene medicamentos muy famosos, de venta libre. Pero quizás había otros que, por ejemplo, yo creo que Johnson & Johnson había personas que ni siquiera sabían que se dedicaba a la salud o que tenían una unidad de negocios de salud hasta la pandemia. Entonces, bueno, también es
convertir esos desafíos en oportunidades. La verdad, Ale, clarísimo todo lo que nos contaste, me parece que eso es lo más importante, que como profesionales de relaciones públicas siempre tenemos que estar atentos y no siempre que suceda, digamos, algo negativo o en este caso algo de tan gran magnitud, significa que esto, digamos, no lo podemos tomar como tal, sino que puede ser algo positivo para crecer, para dejar ya, digamos, instalado. eh, para todo lo que viene, ¿no? Digo, esto de, bueno, qué estrategia utilizamos, de qué forma la comunicamos, y a partir de esto, no sé, hacemos algún manual, algún protocolo específico, porque eso siempre sirve. Entonces, en algún otro momento, ojalá que no, pero si sucede esto o cualquier otra cosa que tenga que ver con el ámbito de la salud, ya saber cómo actuar, independientemente de que todas las situaciones van a ser diferentes, tener un marco en el cual uno puede actuar siempre está bueno. Creo que en la facu un poco también aprendimos eso, ¿no? A actuar en contexto y siempre, digamos, dentro de un marco en el que podamos movernos, aunque bueno, son decisiones complicadas. Y uno como profesional de comunicación siempre está de alguna manera ayudando o conteniendo, porque me parece que el mensaje siempre tiene que ser consistente y tiene que ser uno solo. Así que está buenísimo esa estrategia. Y ahora volviendo como un poco a la industria y al negocio, en este caso cuando hablamos de una empresa de consumo masivo, obviamente de ahí tenemos una relación directa con el consumidor porque justamente le estamos vendiendo o un shampoo o una crema para el pelo o lo que sea, pero cuando hablamos de salud es, digamos, una necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos para posicionar, en este caso, un servicio que no es tangible, digamos, como el producto? Bueno, la salud en particular es un ámbito muy complejo y creo que hay unos stakeholders que están bien diferenciados, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno no elige el medicamento que le dan, ¿verdad? Uno toma lo que te dice el médico o el profesional de salud que estés viendo, ¿verdad? Entonces, a su vez, esa medicación que vos tomás te la tiene que autorizar tu prepaga, tu obra social, o te la tiene que proveer la farmacia del hospital, por ejemplo. Entonces, ahí se empiezan a hacer como varias capas de stakeholders que nos encontramos antes de llegar hasta la persona que realmente ingiere el tratamiento. Entonces, por ejemplo, uno tiene que poder relacionarse con los organismos regulatorios. Por ejemplo, en Argentina sería la ANMAT, pero cada país tiene un organismo diferente. Tenés que relacionarte con los profesionales de la salud. Y acá no hablo solo de médicos, porque no es solamente el médico que receta tu medicación. Es un sistema mucho más complejo, ¿no? Inclusive depende de la patología, quizás es más estratégico relacionarte con una enfermera que relacionarte con un médico clínico, por dar un ejemplo. Y después tenés todo el mundo y el universo de lo que tiene que ver con las prepagas y las obras sociales. Y sabemos que ahí también es un mundo complejo y que tampoco depende 100% de ellos las prestaciones que dan. Entonces, también eso te deriva en un relacionamiento con el gobierno, porque en definitiva es el gobierno el que, por ejemplo, puede promover una ley que significa que tu medicación tiene que ser dada gratis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última ley que se me ocurre ahora es la de todo lo que tiene que ver con la fertilización asistida. De repente eso significó que, por ejemplo, prepagas tuvieran que cubrir esos negocios, esos tratamientos al 100%. Eso impacta, obviamente, en el negocio de la prepaga, pero también en el negocio de los laboratorios, en el negocio de el organismo o la clínica que te hace las ecografías, todo. Es un poco como una bola de nieve, ¿no?
Entonces, decisiones que toman ciertos organismos impactan en tu cadena también de negocios. Entonces, bueno, ¿cómo posicionar este producto? Es un poco relacionarse con todos esos públicos, ¿verdad? Y poder mostrarles a cada uno también cuál es tu ventaja competitiva, ¿no? ¿Por qué tienen que elegir mi producto o mi servicio por sobre de mi compañía, ¿no? Y ahí entran un montón de variables, ¿no? La efectividad del producto, el precio, la reputación de la compañía, si se produce acá, si no se produce acá, como hay un montón de factores, ¿no? Pero no, aún así, la pregunta sigue siendo, bueno, pero aún así, ¿cómo llegamos al consumidor final? Y ahí el concepto que me gustaría traer, que me parece que es muy interesante, que puede ser muy útil y que es aplicable a otras industrias, es el concepto de desarrollar el viaje del paciente, ¿no? Patient Journey, que le dicen en inglés. Y eso se trata de poder mapear todo desde el primer síntoma o desde el primer indicio de una persona que tiene cualquier tipo de dolencia hasta que llega a mi tratamiento, por ejemplo, o a mi diagnóstico, lo que fuera. Entonces, los perfiles cambian mucho. No es lo mismo una persona que, no sé, es el 1% de la sociedad que es millonaria que una persona de bajos recursos, ¿no? Pero aún así el tratamiento es el mismo para esas dos personas, ¿verdad? Entonces ahí es una gran oportunidad de identificar cuáles son las necesidades de los públicos a los que quiero alcanzar y diferenciarte de tu competencia ofreciendo satisfacer esas necesidades, ¿no? Y primero que todo es como lo del principio, antes de la estrategia viene un diagnóstico. Y acá es lo mismo, para identificar cuáles son las necesidades de mis públicos, yo tengo que hacer el análisis previo. Pero bueno, entonces, supongamos, vamos como al peor escenario posible. Yo tengo no sé, tengo tos, me duele la garganta. Si no tengo medicina prepaga y, por ejemplo, no tengo trabajo, entonces tampoco tengo una obra social, significa que me tengo que ir a un hospital quizás a las 6 de la mañana a hacer fila para sacar un turno, que me dan un numerito, que con ese numerito después tengo que esperar 5 horas en una sala de espera, nada más que para que me den un turno dentro de 2 meses. Esa es una situación horrible, pero es real y son cosas que suceden. Y después de esos 2 meses, la persona va y cuando iba a hacer su turno se olvidó y no fue. Bueno, quizás ahí tenés una dolencia que no fue diagnosticada y después va a empeorar. Entonces ya inclusive desde ese primer paso, ¿hay algo que yo desde mi organización puedo hacer para facilitar ese proceso? Entonces digo, bueno, no sé, ¿puedo yo ofrecerle al hospital un servicio de turnos online? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, se trata de proveer, de identificar cuáles son esas dolencias, esos puntos de dolor dentro del camino que una persona tiene que recorrer, intentar satisfacer esas necesidades, ¿no? Y esto aplica en realidad a cualquier industria, ¿no? Viene un poco de la mano del concepto de buyer persona, que es mucho más de marketing ese concepto, esto de que, bueno, vos pensás como cuál es el ideal de mi cliente, ¿no? De mi consumidor, que tiene que tener estas características o hacer estas cosas, tener estos intereses. Esto es algo similar, pero tiene que ver más con la experiencia de esa persona, lo que realmente las personas atraviesan para llegar a tu producto o a tu servicio, ¿no? Se trata, bueno, de poder hacer ese análisis y realmente ver dónde puedes ayudar. Y en base a eso también darte a conocer. Y esto también obviamente atado a lo que yo mencioné hace un rato de misión, visión y valores. Tiene que ser coherente, ¿no? Inclusive dentro de eso que yo presto mi ayuda, tiene que ser coherente para lo bueno y para lo malo. Si yo, por ejemplo, digo que soy una empresa, que mi principal valor y lo que a mí más me importa, que el cliente va primero, supongamos, esto es muy típico, que lo dicen un montón de empresas.
Pero si yo como usuario no me puedo comunicar, tengo un problema y no me puedo comunicar por teléfono, nadie me responde el mail, mando un DM por Instagram, nadie me responde. Estás siendo incoherente porque no estás realmente poniendo los canales de comunicación necesarios para poner a tu cliente primero. Entonces, esas estrategias que vos desarrolles tienen que ir de la mano de esos valores y de esa misión y esa visión que uno tiene como empresa. Bueno, acá Y Ale hay alguna pregunta, sí. que está buena, la voy a leer. Dice, Ale, tienen una unidad, Marcelo Maidana, dice, Ale, tienen una unidad de negocios de remedios, tratamientos oncológicos, ¿cómo se trabaja el posicionamiento teniendo en cuenta el compliance? Sí, es correcto. Roche tiene una unidad de tratamientos oncológicos y es verdad que no se puede hablar de producto. Yo no puedo mencionar, no solo el nombre comercial, no puedo mencionar la droga, no puedo mencionar absolutamente nada. Por eso vieron que también yo vengo hablando como en forma súper general. Y ahí de vuelta es un poco lo que yo mencionaba al principio. No trabajás el posicionamiento del producto per se, sino el posicionamiento de la marca y de la compañía. Sí, lo que se puede hacer, y esto está dentro de lo que está permitido por ley y por regulación, que vos trabajás el posicionamiento del producto dentro de la comunidad de profesionales de la salud, ¿no? Entonces, vos a los médicos le podés dar información, obviamente, sobre tus productos, las características y demás. Pero fuera del ámbito específico de profesionales de la salud, se posiciona la marca, no el producto. Perfecto. Después acá también tenemos una consulta de Mariana Cabrera. Dice, también influye muchísimo el lobby que ejerce la industria farmacéutica. Ante esto, ¿qué pasa con el lobby? Sí, bueno, es algo muy interesante y tiene distintas aristas, ¿no? Por un lado, yo creo que se puede dividir como en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, la parte pública, que es la aprobación de tu producto, que es un proceso muy complejo, y por otro lado, lo que tiene que ver con la legislación que puede afectar el acceso a tu producto, ¿verdad? Entonces son como dos caminos donde se hace como el lobby de forma diferente, ¿no? Entonces, por un lado, la parte regulatoria, que es la aprobación de producto, se trabaja mucho en mostrar los resultados de los estudios de los estudios clínicos, los ensayos se llevan en muchísimos países del mundo porque son drogas que se comercializan a nivel mundial, no es que es algo solo de Argentina. Y después también hay cierto efecto cascada en lo que es regulación, que por ejemplo vos tenés la FDA, que es la organización estadounidense que regula todo lo que tiene que ver con fármacos, alimentos y demás. Entonces, en general, si ellos ya la aprueban, otros países medio que copian y empiezan a aprobar. Y a veces sucede, no significa que solo porque lo aprobó la FDA te lo van a aprobar localmente, pero son como ciertos indicios de que vas por buen camino. Lo mismo sucede con la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, también en lo que es Latinoamérica también sucede. Mayormente prueba la ADMAT y algún otro, ya en el resto de los países medio que también, pues ya se probó varias veces y a distintas organizaciones diferentes que ese es un producto que funciona y demás. Y después está la parte legal, ¿no? Que es un poco esto que decía, lo de la fertilización asistida. Bueno, ese es va a haber obviamente organizaciones que en su momento hicieron lobby para que lo aprueben y otros que para que no lo aprueben, ¿no? Entonces, las prepagas claramente no querían porque significaba tener que proveer más servicios gratis a más pacientes. Pero bueno, ahí también es un poco parte de la industria. Y también se trabaja mucho, por ejemplo, con asociaciones de pacientes, ¿no? Entonces, a veces los ayudas también de que ellos tienen mucha influencia en todo lo que tiene que ver con la legislación, porque
generalmente las leyes de salud suelen venir de algún caso en particular, ¿no? Como de algún antecedente, un familiar, y eso crece en una asociación y bueno, se va moviendo así. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Ale, ahí la pueden ir dejando por el chat. Creo que acá tenemos algo. Iván nos dice: hola Ale, ¿cuáles serían ejemplos de estos canales que mencionás para posicionar los productos regulados dentro del ámbito profesional? ¿Cuáles son los más efectivos? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos todo un hub de contenido que solamente pueden acceder profesionales del ámbito de la salud, que tienen una matrícula, es decir, o sea, no es que yo pueda hacerme un usuario e ingresar o no puede hacerse un usuario e ingresar. Entonces, por ejemplo, es un hub de contenido que hay información sobre los productos, pero también hay otro tipo de información que le resulta de utilidad a los médicos y a los profesionales de la salud. Y un poco ahí me ayuda un poco a retomar el punto de identificar cuáles son las necesidades de nuestros stakeholders para tratar de satisfacerlas, ¿no? Entonces, bueno, también, así como tenemos el viaje del paciente, tenemos como el viaje del médico, ¿no? Y cuáles son las dificultades con las que se encuentra un médico en su día a día. ¿Cómo le podemos facilitar la vida? Entonces, no sé, por ejemplo, el sitio, más allá de tener información de los productos, que en definitiva no es lo más importante, se le provee información sobre ciertas patologías en general, un montón de resultados de ensayos clínicos, no sé, por ejemplo, hay ciertas calculadoras automáticas, por ejemplo, no sé, el más fácil que se me viene a la cabeza es la calculadora de masa corporal, el índice de masa corporal. Pero un montón de especialidades usan como calculadoras de ese estilo diferentes para, no sé, dosis o para entender ciertos rasgos o espectros de ciertas patologías. Y se utiliza esa página, es una página web, es un hub de información, pero tiene la particularidad de que para poder darte de alta como un usuario, tenés que tener una matrícula profesional de salud, tenés que completar todo el perfil, como también, obviamente, para evitar de que no se filtre información porque sería en contra de compliance eso. Pero bueno, ¿cuáles son los más efectivos? También es un poco prueba y error, ¿no? A veces uno va ofreciendo cosas y hay cosas que se enganchan y otras cosas que no. Por ejemplo, hay médicos que sabemos que prefieren recibir información por WhatsApp. Es un poco más complejo, pues hay un límite cuánto le puedes compartir por WhatsApp, ¿no? Pues tampoco querés que le lleguen 50 mensajes todos los días. Pero bueno, se trata de ir conociendo los distintos perfiles de médicos también, ¿no? Porque no es lo mismo un médico recién recibido, tiene unas necesidades diferentes que un médico que tiene 35 años, que un médico que ya ejerce hace 40 años. O un médico capaz de 60 años que le cuesta un poco más la tecnología, a, no sé, un recién recibido que lleva una tablet en el bolsillo a todos lados. Y por ejemplo, tampoco no es lo mismo las necesidades que puede tener un médico del ámbito de un hospital público que trabaja en, no sé, la Suiza. Bueno, acá tenemos otro mensaje de Mariana. Dice: sin entrar en tecnicismos, entiendo que en otros países el lobby está regulado y cuando FDA o EMA autoriza una tecnología, lo acompaña con política de precios y cobertura. En nuestro país no ocurre. En cuanto a identificar las necesidades de los stakeholders, la industria tiene desarrollados manuales de hasta dónde llegan con los médicos. Esto creo que tiene que ver con algún manual de actuación. ¿Hasta dónde llegamos con los médicos? No sé si termino de entender como la segunda parte. O sea, la primera parte es cierto que no es que necesariamente viene acompañado con una política de precios y cobertura, eso es cierto. De hecho, generalmente te la aprueba la ANMAT, pero sucede cierto tiempo hasta que efectivamente lo toman como dentro de la cobertura las prepagas y las obras sociales,
y los hospitales también, porque también tengamos en cuenta que cuando vos vas a un hospital público, es el gobierno, en definitiva, el Ministerio de Salud, el que compró esa medicación, no es un privado. Pero sí, no es que está atado a una política de precios. Y no, o sea, no hay manuales, o sea, hay regulaciones que dicen qué tipo de información podés proveer a quién, y los médicos generalmente se les provee de información que viene dado por los ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, el médico de cómo tiene que recetar, o las dosis, o la longitud de un tratamiento, por ejemplo, oncológico, es bastante complejo. No es como quizás un antibiótico que te dicen, bueno, tomás 7 días seguidos y ya está. Digamos, quizás un tratamiento oncológico no es tan blanco-negro. Tener determinada cantidad de dosis por determinada cantidad de tiempo, un montón de otros test en el medio para ir viendo la evolución de la enfermedad. Es bastante complejo, pero sí se les provee a los médicos como ciertas directivas del uso de las drogas y las dosis. Bueno, acá tenemos otra consulta de Alejandro Di Baio. Dice, ¿con qué sectores dentro de la compañía te toca interactuar en el día a día y qué es lo más complicado? Es una excelente pregunta. Ahí vale aclarar, yo trabajo tanto en comunicación interna como externa, y en realidad trabajo con un montón de compañías en un montón de sectores dentro de la compañía. Por un lado trabajo mucho de la mano con marketing, también porque ellos tienen mucho más de cerca las prioridades de negocio. Entonces ahí se alinea mucho con marketing. Trabajo también muchísimo y muy de cerca con las áreas de policy y acceso y regulatorio, por esto que contaba antes. Obviamente también con recursos humanos se trabaja muy de cerca. Y también desde la parte ya más de comunicación interna puntual, uno es como un referente, entonces como que vienen a buscarte y te cuentan proyectos y con la idea de que uno pueda como darles visibilidad internamente a esos proyectos. ¿Y qué es lo más complicado? Yo creo que lo más complicado a veces es poder seguir siendo creativo aún con información que a veces cuesta digerir. Hay mucha información muy técnica, y también a veces hablar de enfermedades y patologías no es divertido. O sea, ¿quién quiere estar leyendo sobre cáncer? Vamos a ser honestos. Entonces, como que quizás una parte más compleja del trabajo es hacerlo creativo y hacerlo divertido. Y ahí siempre es importante también poder encontrar buenos partners como agencias y proveedores que te puedan proveer de esa extra de creatividad, porque obviamente no es que uno lo hace todo, ¿no? Entonces, sí, supongo que eso es lo más difícil. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Solange Gómez, que dice, en la industria de los laboratorios en particular y en la salud en general, ¿consideras que es importante formar alianzas con empresas competidoras para alcanzar objetivos luego del impacto de la pandemia COVID-19? Sí, definitivamente. El mundo de la salud es enorme y el primer paso es entender que uno no puede ni solucionar todos los problemas, ni aún queriendo, ni aún teniendo el dinero, que por supuesto ninguna empresa lo tiene. Y poder formar alianzas con competidores, pero también con otros organismos como las asociaciones de pacientes, como con el gobierno inclusive, digamos, siempre hay que buscar esas alianzas. Porque, por ejemplo, puede haber ciertas patologías que, por ejemplo, nosotros tenemos un test y mi competencia tiene una vacuna. Entonces, son como dos partes de la misma patología que se pueden abordar juntos. Entonces, se trabaja mucho en campañas de awareness, de educación. Por ejemplo, no sé, una de las últimas campañas que trabajamos tenía que ver con la salud cardiovascular, ¿no?
de que los síntomas de un infarto no son los mismos en una mujer que en un hombre. No todo el mundo sabe esto. Al hombre típicamente le duele el brazo izquierdo, como se ve en todas las películas, pero en la mujer se presenta diferente la sintomatología, puede ser dolor de espalda, dolor de cuello. Entonces, como que bueno, también trabajar en conjunto con otras organizaciones para ayudar a llevar esos mensajes y que obviamente la gente siga sana por más tiempo y mejor. Y nada, hay muchos desafíos en trabajar en la industria de salud, pero también la recompensa es más grande, ¿no? Porque más allá de las ventas y eso, al final del día siempre te relacionas con pacientes y conoces historias increíbles y sabes que estás haciendo algo lindo. Entonces, eso para mí también es muy importante. Bueno, ahí nos van poniendo, gracias por tu respuesta, Sale. Y me quedé pensando un poco en lo que vos hablabas, esto de comunicar externamente y hasta cuándo, digamos, se puede usar esa creatividad, porque bueno, hay temas que son más sensibles que otros y por ahí la audiencia no quiere escuchar o no le interesa simplemente, pero está bueno esto de las campañas como las enfermedades cardiovasculares o sobre todo las del cáncer de mama, por ejemplo, que están buenísimas, concientizar tanto lo que es, digamos, el público interno como externo. Y en ese caso se me viene como a la cabeza todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, ¿no? En ese caso vos dijiste que ustedes se relacionan quizás con muchos partners, que en este caso son agencias de contenido digital y demás. En ese sentido, ¿cómo piensan determinadas campañas? ¿Qué es lo que ustedes pueden comunicar externamente en este caso? Porque bueno, sabemos que hay algunas cosas que se originan dentro de las organizaciones internamente y a veces se comunican y a veces no, pero cuando la campaña involucra a muchas personas y es tan importante obviamente para salvar vidas, en este caso, ¿cómo hacen, cómo lo manejan? Generalmente trabajamos con nuestros partners en encontrar cuál es ese mensaje clave que queremos bajar, ¿no? Y siempre tratamos de comunicar, esto es en general, ¿no? Pero también desde la salud, desde lo positivo, porque si no queda como muy, muy deprimente, ¿no? Entonces como siempre el lado positivo de te insistimos y te educamos para que te testes, para que te revises, para que vayas al médico periódicamente, porque ojalá nunca tengas nada malo, pero si lo tenés siempre, pero siempre es mejor encontrarlo rápido que tarde. Entonces como que en general se trabaja desde ese lado, ¿no? Desde el cuidado de la salud, de qué cosas puedes hacer para mejorar, qué síntomas tenés que estar atento. Varía mucho también sobre la patología a la que estás apelando, ¿no? Pero sí, siempre desde lo positivo, eso es de lo más importante. Perfecto. Si alguno tiene alguna otra pregunta con respecto a lo que viene contando Ale, o alguna duda o alguna consulta específica sobre la industria y demás, es el momento para que puedan hacerlo. No sé si Ale, vos querés contarnos algo. A mí se me ocurre preguntarte también de cuáles son las complejidades, ¿no?, que surgen en el día a día, que tal vez tienen que ver más con tu rol, como para también, digamos, saber qué hace en este caso un analista senior en un área que está vinculado a comunicación y asuntos corporativos. Sí, creo que son varias cosas. Por un lado, siempre es importante priorizar, más cuando uno trabaja en comunicación interna y externa, y como analista generalmente uno es como la cara visible frente a las otras áreas de la organización. Entonces siempre priorizar. Y yo trabajo con varias agencias, de hecho varios proveedores diferentes, y también hay como mucho trabajo de coordinar esas agencias, y uno siempre tiene que mantener como el ojo crítico y el ojo puesto en la estrategia, ¿no? Porque a veces, tanto internamente un equipo puede venir y decir, "Ya quiero comunicarle esto a todos los empleados". O a veces viene la agencia de comunicación o la agencia creativa y te dice, quiero que salgamos a las redes con este contenido, ¿no? Y uno es el responsable o el guardián de decir,
ok, está bueno lo que me estás presentando, pero en realidad no tiene nada que ver con mi negocio, ¿no? Y también un poco lo que decía al principio de la coherencia. Vos también lo habías comentado, ¿no? Al principio. Si yo, no sé, vendo celulares, qué sé yo, el Día Mundial de la Salud, no sé qué tengo yo para decir de la salud, pero hay mucho esto de que se cuelgan de las efemérides, de el Día Nacional de es un buen día para que todos comuniquemos todo. Es como, bueno, no necesariamente, hay que identificar realmente qué es estratégico para mí. Y bueno, ese es un trabajo interesante. A veces es un poco complejo, porque también uno quiere hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, a veces esa lucha entre querer innovar y hacer cosas nuevas, pero tampoco irse tanto que no tenga sentido con la estrategia que uno quiere llevar adelante. Sí, es verdad esto que vos decís, que a veces no hay que sumarse, digamos, a todas las efemérides, creo que siempre hay que sumarse a la que sea estratégica y en donde haya algo para contar, ¿no? O si se está haciendo una acción específica o en este caso, no sé, algún ensayo o algo que sea, digamos, para el bienestar de la persona, digamos, a donde va a ir ese producto final, bueno, entonces sí, ¿no? Porque bueno, tenemos un montón de días súper importantes en salud también, pero bueno, me parece que es súper importante eso, y el hecho también de esto de coordinar lo que es externo, ¿no? Que a veces, no sé, tal vez las agencias siempre lo que hacen es estar un paso más y trabajar de forma proactiva como para presentar varias propuestas y mostrar, digamos, al cliente diversos temas, digamos, por donde se puede ir a través de la creatividad, eh, y demás, pero me parece que es súper importante, que viene con esta pregunta que dice Alejandro: ¿toda la comunicación interna y externa es delegada a agencias? No, la respuesta corta a eso sería no. Siempre como el control de la toma de decisiones siempre está in-house. Lo que se delegan son ciertos servicios, por ejemplo, y eso también varía un poco, obviamente, de empresa a empresa, ¿no? Pero servicios como de diseñador, de community management, esas cosas sí se tercerizan. Pero a veces porque es más práctico eso que tener. Si no tenés que tener un equipo de comunicación muy grande, eh, y bueno, no siempre está ni el headcount ni el presupuesto para tener todos los perfiles que uno necesita dentro del equipo. Entonces hay como ciertos aspectos que se tercerizan. Bueno, creo que quedó ahí la pregunta súper respondida, y bueno, también está bueno esto que vos decís, ¿no? De poder también entender desde los públicos que vienen de afuera, que son los que de alguna manera contribuyen, no solo a tu trabajo, sino a la empresa en general, ¿no? Que también estén en contexto y logren hacer este diagnóstico o logren ver dónde está posicionada, ¿no? Si, no sé, si se va a hablar de tema, por ejemplo, no sé, enfermedades cardiovasculares, porque va a haber una campaña específica, bueno, concentrarse en eso y no tal vez querer salir con otra cosa, que por ahí no tiene que ver o ustedes no quieren comunicar. Así que eso es súper importante, pero creo que también es un trabajo del día a día, y eso se va como afilando sobre la marcha. Así que alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que le haya quedado alguna duda para Ale, aprovechenla porque la charla está súper interesante. Bueno, igual cualquier cosa me pueden escribir por LinkedIn o les puedo dejar mi correo acá, no hay ningún problema también. Perfecto, ¿lo querés dejar, Ale, tu LinkedIn por el chat? Así los chicos lo tienen. Sí, ahí les paso. Ahí les dejé mi mail y mi LinkedIn, cualquier cosa
me pueden escribir con confianza, no pasa nada. Eh, para, para cualquier cosa, cualquier duda, acá estoy. Perfecto. Bueno, vamos a ir finalizando el aprendiendo de hoy. Les voy a dejar un link con una breve encuesta para que ahí nos puedan dejar sus opiniones respecto obviamente a este aprendiendo y bueno, a cualquier otro tema que ustedes quieran tratar en los aprendiendos. Recuerden que esto siempre es a modo profesional. Desde la comisión y el consejo tratamos de hacer eso, de crecer en el mundo profesional con un montón de herramientas que nos pueden compartir otros colegas, y siempre se aprende, no importa si no estamos, digamos, en esa industria específicamente, pero tal vez en algún momento sí lo estamos, entonces por lo menos ya estamos en contexto de qué se trata, y sobre todo la industria de la salud, obviamente. Así que bueno, Ale, desde el Consejo y la Comisión y la Secretaría de Relacionamiento Externo, te súper agradecemos que hayas participado. Creo que fue una experiencia increíble, así que bueno, nada, te pido que nos des una pequeña evolución de qué te pareció el encuentro. No, me encantó. La verdad que gracias a ustedes por tenerme, gracias a todos por quedarse hasta el final y escucharme y por las preguntas. La verdad que estoy muy contenta de haber podido compartir este espacio con ustedes. Y bueno, vamos por el próximo y los esperamos en los siguientes aprendiendo, ¿verdad? Obvio, obvio que sí, seguramente van a haber muchos aprendiendo durante todo el año. Ahí dejamos las redes para que nos sigan y estén atentos, siempre comunicamos todo por ahí, así que bueno, si ninguno más tiene una pregunta ni nada, ya podemos cerrar. Ahí llegan mensajes de muchas gracias muy interesantes, así que están todos muy contentos, Ale, con la charla de hoy, así que bueno, ¿quién te dice que podamos organizar otra para más adelante y por ahí tocar otros temas? Por supuesto. Así que bueno, espero que tengan un lindo término de jueves y bueno, nos vemos en el próximo aprendiendo y gracias por haberse sumado. Chao. Adiós, que tengan buenas noches.